Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada. Gastronomía, arte y cultura. Un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Y para el desarrollo de este tema, vamos a dar paso a mi compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Gafa TV Ecuador este día martes 28 de septiembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre la política, el momento político de nuestro país, y para la cual invitamos al señor ingeniero Javier Herbas. Él es ex candidato presidencial en las elecciones pasadas, quedó en cuarto lugar, recordemos, por la Izquierda Democrática. Es líder de este partido socialdemócrata en nuestro país. El tema de hoy día del diálogo es ley de oportunidades para unos, oportunismo y retroceso para otros, y la incógnita o la pregunta es ¿y qué piensa sobre esto la Izquierda Democrática y su candidato o ex candidato presidencial, Javier Herbas? Javier, buenas noches, muchas gracias por la deferencia a nuestro programa. ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra? Muy buenas noches, Fernando, Galo, encantado. Un gran saludo a toda la audiencia. Me encuentro en Quito y con mucho gusto poder dialogar y generar reflexión, que es uno de los objetivos fundamentales por los cuales yo me involucro en la política. Y como tú bien lo acotas, Fernando, nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador, la Izquierda Democrática, lista 12, y con ese pensamiento y esa doctrina política estar permanentemente aportando al país. Muy bien, Javier. Bueno, comencemos hablando de los 4 meses y unos días más que ha cumplido el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su evaluación a los 4 meses y días del presidente Guillermo Lasso Mendoza? Fernando, hay mucho por hacer. Realmente la situación de nuestro país es extremadamente difícil, extremadamente grave, y con una serie de problemas que no solo el económico es el que está afectando a todos, pero también tenemos una crisis social, tenemos una crisis de valores, tenemos una situación grave de inseguridad. Los problemas que nos afectan son muchos, pero y aquí mostrarte a todos los ecuatorianos como si es posible que nos unamos en agendas nacionales. Por ejemplo, la campaña de vacunación, aquí la lección que nos dejan los ecuatorianos es cómo el Estado, la empresa privada y la academia sí se pueden unir por una agenda nacional, que más que felicitar al gobierno porque fue el que lo promovió, pero más que un logro de un gobierno, es un logro de una sociedad. El Ecuador logró generar una exitosa campaña de vacunación porque actores relevantes como la academia, la empresa privada y el Estado lograron trabajar con esa agenda fundamental. Pero como te digo, realmente son muchos temas urgentes que tenemos que atender. Una reactivación económica lamentablemente no la vemos. Y aquí sí nosotros como Izquierda Democrática, como socialdemocracia, lo que permanentemente, además de estar generando reflexión, estaremos haciendo es aportando con propuestas. Mira, aquí te está hablando Fernando, un emprendedor como también un industrial. Y lo que te puedo decir es que necesitamos política pública que vaya enfocada a la micro, a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de una prácticamente inmediata reactivación. Cuando nos hablan de crecimiento de las grandes industrias o que venga capital extranjero, en buena hora, todo eso en buena hora por el país. Pero eso, te lo dice un industrial, son procesos a mediano plazo, algunos a largo plazo.
Lo que nuestro país necesita son medidas emergentes, medidas inmediatas, y por eso una política pública que apunte a reactivar la economía a través de la micro y la pequeña empresa. Javier, en todo caso, más allá de la vacuna, que todos lo reconocemos al señor Lasso, y que creo que por ese hecho es del 70-74% de apoyo, más allá de eso, ¿qué? Y las ofertas electorales, que el país no es que quiere que este rato se cumplan las ofertas electorales, pero deben haber señales ya de que se está caminando en cumplimiento de lo que se ofreció en la primera y segunda vuelta por parte del entonces candidato, ahora presidente Guillermo Lasso. Efectivamente, ya nuestro país ha visto demasiada demagogia en 14 años de cómo fue conducido el gobierno, el Estado ecuatoriano, y que esa demagogia ojalá no se repita ahora, que las ofertas de campaña puedan ya plasmarse en realidades y así podamos los ecuatorianos tener un norte. Recién se entregó un Plan Nacional de Desarrollo, ahora se está entregando esta ley que parecería que siempre para las leyes le ponen nombres bonitos y que luego se convierten más bien en una carga al ciudadano sin mostrar los beneficios, como fue la mal llamada la ley humanitaria. Hay mucho por hacer y lo fundamental, como lo decía, hay que generar mucha reflexión para que en función de la reflexión podamos los ecuatorianos no seguir así de divididos. Lamentablemente la política, como fue conducida estos últimos 14 años, y aquí también, si me permites entrar a lo que es esa propuesta de ley de oportunidades, mira, el primer mensaje que quisiera dejar aquí, y el mensaje va para el presidente, que no nos divida, que no es que habemos ecuatorianos buenos o malos en función si apoyamos o no apoyamos ese proyecto de ley. No es que hay ecuatorianos que estamos en contra de lo que es beneficioso para el país. Lo que sí tenemos es que en el debate generar un enriquecimiento a esas propuestas de ley. En estos últimos días nos han caído con una fiereza impresionante, porque básicamente lo que nosotros hemos dicho es, y lo dije el día de ayer en Teleamazonas, en una entrevista que me invitaron, que como partido político lo que queremos es que se aporte a esa ley. No porque estemos de acuerdo con esa ley, sino que lo que queremos es que los diferentes partidos políticos están presentes en la Asamblea Nacional y que de hecho la Asamblea Nacional es el mayor poder de una democracia que representa a todos los territorios ecuatorianos en un parlamento, que se lo enriquezca pasando al debate, pasando al enriquecimiento, pero no es que estemos de acuerdo. Simplemente para recordar, la izquierda democrática en la segunda vuelta dejó en libertad a sus militantes, pero Javier Herbas apoyó al ahora presidente Javier Lasso, digamos Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso ofreció conversar con Javier Herbas. ¿Conversaron? ¿Ya le han invitado a un diálogo? Con toda la franqueza y transparencia que es la manera de hacer política, que yo siempre aspiro a estar liderando en el Ecuador, una política de transparencia. Desde que fue electo presidente, ni siquiera antes de posicionarse, nunca más volví a conversar con el actual presidente. No ha habido ninguna invitación al diálogo, no ha habido ninguna posibilidad de poder estar generando ideas. Pero esa manera de hacer política que tú lo acotas en la segunda vuelta, que es aportar con ideas, con propuestas, sin pedir nada a cambio. Nosotros como Izquierda Democrática no estamos cogobernando. Tanto nos quieren decir que estamos buscando un cargo. No, nosotros nos involucramos en la política para poder aportar al país sin estar cogobernando. Han habido algunos señales que lamentablemente sí han confundido. Por ejemplo, quien fuera mi binomio, María Sara Gijón, aceptó un cargo extremadamente alto, un cargo con un rango ministerial, como es directora del CERCOP. Pero eso es una decisión personal, individual que ella tomó. Justamente iba a puntualizar aquello que la señora ex candidata vicepresidencial del binomio con Javier está en el CERCOP. Bueno, en todo caso, ahora sí vayamos a hablar de esta ley franquistella. Esta ley Trole 3 lo han llamado otros, ¿sí? Una ley que reforma como 30 leyes. O sea, es elemental. El diálogo debe ser anterior a diseñar, anterior a construir una propuesta, un proyecto, no después. ¿Qué piensas de ese detalle? Recién se está buscando hablar con los grupos parlamentarios, con los sectores indígenas, con los sectores campesinos, con los transportistas, con los trabajadores. ¿Por qué esa manía del Ecuador, de los gobernantes, de hablar después, de haber cocinado?
Debe haber presentado simplemente para que le ayuden al emplatado y no a diseñarlo. Claro. Y mira, y aquí quiero darte también algunos elementos. Uno, por ejemplo, yo no quiero meterme en tecnicismos, pero evidentemente, mira, este proyecto de ley no cumple con un requisito. Los proyectos económicos, y más que lo ponen como un proyecto económico urgente, tienen que tener un informe preliminar, un informe económico preliminar. No lo tiene. Se habla que es inconstitucional porque no, además de un tema económico, está mezclado ahí temas laborales, inclusive temas judiciales. Pero eso dejémosle a los expertos, a los técnicos en el ámbito legal. Aquí lo que te quiero hablar es como un ciudadano, como un actor político, siempre digo mucho más un actor ciudadano como que actor político, de nosotros lo que hemos dicho es que como partido político, ya una vez, si es que el informe técnico dice que no es un tema inconstitucional, entonces es que pasa al CAL, nosotros a por dar el voto para que ese proyecto de ley pase al pleno de la asamblea, que pase al debate, para que pueda enriquecerse. Mira, está bien que busquemos generar empleo, eso es necesario en nuestro país, pero de ninguna manera, jamás nosotros permitiremos una precarización laboral. Mira, es bueno, de hecho fue una oferta de campaña que también la teníamos nosotros, eliminar el impuesto del 2% sobre los ingresos a la microempresa ecuatoriana, al microempresario, pero eso sin ajustar a la clase media, que lo que se está viendo es que en cómo está formulado la tabla del impuesto a la renta, en porcentaje es muchísimo más alto a la clase media que lo que es a las personas que están ganando mucho más. Y bueno, en un inicio decían que el impuesto era a quien ganaba más de $1,000. Ahora lo cambiaron a más de $2,000. Entonces, mira que sí es importante que se genere reflexión en la opinión pública, porque por lo menos ya cambiaron de $1,000 a $2,000. Porque el gobierno había dicho que a partir de los $1,000 se iba a cobrar esos impuestos. Pero aquí no podemos aumentar. Cueva dijo a partir de los $500 que la gente era rica, ¿recuerdan? Mira, y por eso tan relevante que estemos generando permanente reflexión. Tú, Fernando, Galo, ustedes lo están haciendo como medios de comunicación, y así cada uno de nosotros y los ciudadanos también estemos generando permanente reflexión, pero no dejándonos llevar por la conflictividad y la toxicidad de ciertos grupos políticos, sino aportando con reflexión para que esa reflexión pueda modificar una política pública que venga mal encaminada. Lo otro tema, mira, nosotros lo decíamos en campaña y lo seguimos diciendo, ahorita que se viene un tema de impuestos, el impuesto es meterle la mano al bolsillo del ciudadano para que ese dinero lo administre un Estado. Dos reflexiones. La primera, que no aprieten por todo lado. Si quieren subir los impuestos, entonces generen una moratoria en el incremento de los precios de los combustibles. No estamos diciendo que se quite el subsidio porque ya tanto le costó al Ecuador salir del subsidio, pero sí congele por un tiempo hasta que veamos una reactivación económica, pero no ajustemos por todos los lados a los ciudadanos. Y la otra reflexión es que generemos acceso, o sea, que los recursos, estos impuestos, que no vayan a un saco roto que en este momento representa el presupuesto general del Estado, porque es un presupuesto desfinanciado. Aquí los recursos que vayan a inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano, pero lo que yo te decía al inicio, a la micro y a la pequeña empresa. Que generemos el emprendimiento que los ecuatorianos realmente tenemos habilidad para emprender, pero necesitamos un gobierno que acompañe con una política pública. Y para terminarte la idea, aquí lo que es fundamental es que tengamos una banca pública de desarrollo. Lo hemos insistido muchas veces y seguimos con el mensaje. El presidente quiere vender el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, siendo un banco privado, le pertenece al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es el dueño del banco. Todos nosotros somos los dueños del banco. De tal manera que ese banco tiene que ser llevado a que se convierta en una banca de desarrollo, y para eso es importante traer liquidez fresca, que se lo puede hacer. Yo, siendo candidato, me reuní con muchos multilaterales y mira, la tasa de interés más alta era con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, al 2.8%, y de ahí tenías el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, a tasas inferiores, y de tal manera que sí podrías tú colocar créditos frescos, liquidez nueva que venga al aparato productivo, micro y pequeño empresarial ecuatoriano a tasas que puedas colocar al 6%. Eso es lo relevante, una política pública que genere liquidez y que empodere al ciudadano para que en el emprendimiento se generen plazas de trabajo.
Estamos conversando con Javier Herbas, es candidato presidencial de la Izquierda Democrática. Estamos conversando con un político, estamos conversando con un empresario, ¿verdad? Que tiene sus objeciones, sus observaciones a esta ley llamada Creando Oportunidades, que es una especie de sticker del nombre del partido político del señor presidente, ¿verdad? En todo caso, Javier, esta ley, que si no pasa en la Asamblea Nacional, ya tiene una amenaza de por medio, la consulta popular o también la muerte cruzada. Lo que queda claro es que la Izquierda Democrática busca que pase del CAL al Pleno, ¿verdad? Y en el Pleno se decida, se debata y se enriquezca o se haga lo que más convenga a este país. En todo caso, una pregunta que me hace alguien por decir algo. En la reforma laboral, por ejemplo, que parece un poco increíble que en el Ecuador se busque un nuevo código, un código paralelo al código anterior. Yo pregunto a un empresario como Javier Herbas, ¿tú estarías dispuesto a que tu empleado que ha sido despedido por alguna razón te indemnice a ti? Fernando, obvio que esos argumentos son tan de sentido común que nadie podría estar a favor de eso. Pero aquí, en justamente generar la reflexión. Mira, en un gobierno anterior al anterior, se nos quiso dividir a los ecuatorianos y se nos quiso, de alguna manera, dejar una semilla en la mente de los ecuatorianos que el empresario era el antagonista del obrero, que el que generaba trabajo era el contrario en intereses del que buscaba trabajo, cuando es todo lo contrario. Oye, ¿quién en sano juicio podría despedir a un trabajador que lo necesita? Entonces, no nos dejemos llevar por ese discurso de confrontación que sin duda lo hizo y lo masificó mucho el gobierno anterior al anterior, pero eso lo define los ecuatorianos. El que nos hayan roto tejido social con ese discurso no quiere decir que tenemos que seguir en esa misma línea, tenemos que reconstituir el tejido social que nos rompieron en ese discurso. Y mira, y aquí si me permites, con esto que yo te decía que en una entrevista, yo decía que pase esa ley al debate para que los asambleístas ecuatorianos en los diferentes partidos e ideologías lo puedan enriquecer. Entonces nos han salido a decir que la derecha democrática, que nosotros, mira, si es que algo que tenemos nosotros es ideología política, es doctrina política. Nosotros somos la socialdemocracia en el Ecuador, de tal manera que pensamiento político, claro que lo tenemos, pero mira, nosotros somos un pensamiento de centro izquierda, pero esa autodenominada izquierda, ¿qué es lo que hizo cuando fue gobierno? 10 años, que una empresa pública que era rentable, la única empresa de aviación pública que teníamos en el Ecuador, TAME, la quebraron. Los pozos petroleros que los manejaba el Estado, llevaron a la idea de que, y los concesionaron, siendo que más que una concesión era una administración, porque las entregaron a empresa privada. Es decir, lo que ya producía lo entregaron a la empresa privada. ¿Eso es izquierda? Una policía que fabricaba sus uniformes, que luego desmantelaron la fabricación de uniformes, ¿eso es izquierda? Izquierda fue un gobierno que hoy en día que hablamos de un tema de salud y de vacunación, bueno, ese gobierno desmanteló la producción de vacunas en el Ecuador y hace año y medio nuestros infantes ecuatorianos, los bebés ecuatorianos no tenían la vacuna pentavalente que aquí en el Ecuador se fabricaba y la desmantelaron para solamente importar. Entonces, aquí yo lo que quiero es que reflexionemos los ecuatorianos, que no nos dejemos llevar simplemente por un discurso de confrontación y yo no estoy para atacar ni para defender a ningún político, pero sí para que reflexionemos cuando nos quieren decir que eso es de izquierda. Oye, o sea, aquí hubo un Estado que cada vez fue desmantelado por ese gobierno de 10 años que siempre nos vendía ese discurso de izquierda, pero que en la realidad, más que equidad, lo que nos mostró es un Estado gestionado con muchísimos eventos de corrupción, que gracias a ustedes los comunicadores, hoy en día los ecuatorianos comenzamos cada vez a conocer más eventos de corrupción. Desmantelado que dice Javier Herbas, nuestro invitado de hoy, ahora el gobierno de Guillermo Lasso lo quiere en cambio vender, por decir algo, el asunto petrolero, el asunto de las hidroeléctricas, por ejemplo, el Banco del Pacífico, por ejemplo, la telefonía y todo eso. Y también recojo tu mensaje, Javier, no caer en ese juego entre los buenos y los malos. Los que apoyan el proyecto son buenos, los que están en contra del proyecto son malos. Entonces, eso de dividir y luego amenazar con la consulta popular, tampoco creo que sea una estrategia
correcta, una estrategia de estadistas, una estrategia para sacar al país. Pero la gente se pregunta qué pasa en la izquierda democrática, en el bloque de la izquierda democrática, frente a lo que pasa en la Asamblea Nacional. Ustedes tienen una vicepresidenta este rato con problemas, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, tienen a otro asambleísta de Pichincha también con algunas sospechas de gestiones de cargos, y tienen un ex asambleísta que también se fue del partido. ¿Cómo está la izquierda democrática? ¿Está controlado el asunto del bloque parlamentario, Javier? Bueno, y primero quisiera responderte lo que me decías inicialmente, en términos de que, mira, hemos sufrido un proceso prácticamente de 14 años de desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, y que no tengamos hoy en día un presidente que nos siga dividiendo y que nos siga diciendo que quien está a favor de ese proyecto de ley es bueno y quien quiere aportar al país modificando lo que está mal es malo, porque no nos pueden seguir dividiendo como ecuatorianos. Y te digo, hay que cuidar la poca institucionalidad que tenemos, que es, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Lamentablemente lo que se ve es de parte del gobierno, cuando tú me dices la consulta popular. La consulta popular es algo que la Constitución te permite y algo bueno, que es la democracia directa, pero no que sea utilizado como una amenaza a la institucionalidad del Estado a través de la Asamblea Nacional, que si no me aprueban eso, entonces lo llama consulta popular. La consulta popular, tratémosla como algo que aporte al país, no como un elemento de conflicto, sino como un elemento que preguntemos a los ciudadanos, a la población entera, que pueda escoger su destino. Luego, lo que tú me mencionas en la Asamblea Nacional, mira, en relación al partido, entramos con 18 asambleístas, hoy en día somos 15, y quién sabe cuántos quedemos, porque al final lo que buscamos aquí es la transparencia. Y la izquierda democrática, perdona que aquí te quiera de alguna manera resaltar esta labor del partido, pero lo que sí ha mostrado a través de su actual presidente, Guillermo Herrera, que además tiene una dirigencia renovada del partido que yo milito, de transparencia. Porque los dos casos que tú mencionas, la que actualmente todavía está de vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que fue electa por Izquierda Democrática y que ya no pertenece al bloque, ya no pertenece al partido, mira, es tan evidente, los audios, las impresiones de pantalla, es más, la persona le denuncia a ella. Ahora la persona que le denuncia se echa para atrás, pero ya está en la opinión pública. Es evidente todo eso. No es que no queramos dar el derecho a la defensa, es que todo es tan evidente, pero que no ocurra en fuerzas políticas que están en la Asamblea Nacional que ahora quieran tapar eso, como pasó con el defensor del pueblo, por ejemplo. Era un juicio político en relación al defensor del pueblo, por su mal accionar. ¿Quién debería ser el ejemplo de una buena conducta? El representante del baluarte de los derechos humanos, su accionar era evidente. Entonces, y sin embargo, muchos asambleístas lo protegieron. Menos mal, no lo suficientes como para que no avance el juicio político. Él fue destituido por ese juicio político. Pero aquí que generemos reflexión, ¿por qué lo protegen otras fuerzas políticas? Y ahora aparentemente quieren ir por esa misma línea, en este caso, quien fuera asambleísta por Izquierda Democrática, que está en la segunda vicepresidencia todavía, ahora la quieren proteger, y eso viene a cambio de algo. Si te protege una fuerza política, es porque luego van a cobrarte eso. Entonces, los ecuatorianos lo que nos merecemos es transparencia. En el caso del otro asambleísta, en el asambleísta del sur de Quito, los mismos asambleístas, compañeras y compañeros de la Asamblea Nacional, son los que presentan la denuncia ante la Fiscalía. Los mismos asambleístas de Izquierda Democrática. Entonces, evidentemente hay cosas que están mal, que nos queda una cola de cómo dirigencias anteriores llevaron el partido. Pero aquí, además de asumir eso con responsabilidad, tanto el presidente del partido como yo hemos pedido disculpas públicas. Yo llego a ser candidato el último día que esto era posible. Todos los demás candidatos ya estaban escogidos, pero eso no me resta de ninguna manera responsabilidad, porque claro que hubo una campaña presidencial que generó un arrastre. Yo asumo esa responsabilidad y por eso en este momento estamos implantando una serie de protocolos y procedimientos para que esos hechos bochornosos, vergonzosos, que no se vuelvan a repetir y que los candidatos de Izquierda Democrática que presentemos a futuro puedan ser personas que, si llegan a ser autoridad,
puedan en valores, en gestión y en principios dar un buen ejemplo. En todo caso, según los entendidos, aquellos que conocen el teje y maneje de la Asamblea, antes Congreso Nacional, dice que no sería nada raro que el gobierno esté buscando asambleístas para seguir engrosando su bloque, esté buscando hacer prácticas que en otro momento fueron detestables, como el reparto de hospitales, del señor del maletín y tanta cosa. En todo caso, el acuerdo de ustedes con Pachacuti y con una mayoría parlamentaria está firme. ¿Cómo está esta situación en torno a la Asamblea y a la presidenta Guadalupe Llori, por ejemplo, Javier? Mira, lo que yo te decía en términos de la institucionalidad, yo no me meto en política ni para defender ni para atacar a ningún político, pero en términos de la Asamblea, créeme que me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con la Asamblea actual. Cuando el valor de unas empanadas se conviertan en asunto de Estado y que ese desprestigio venga desde casa dentro de la Asamblea y que lo que tenemos que recuperar, que es institucionalidad y confianza de los ciudadanos en la Asamblea, se vea mermado por estos temas, que si se compran o no se compran 3 carros en la Asamblea. O sea, que nos distraemos por temas que no son los relevantes, más aún con la urgencia que estamos viviendo como país. Estamos en una crisis económica, que compren 3 carros o no la Asamblea no debería ser el debate. El debate es el accionar de los asambleístas, cómo los asambleístas están votando, cómo se hace un esfuerzo para sacar el país adelante. Esos deberían ser los temas. Cómo desde la gestión, que es el Ejecutivo, y desde la legislación, que es la Asamblea Nacional, se pueden mejorar situaciones tan graves como la situación de inseguridad que vivimos en el país. Tenemos, pero problemas muy graves. Cada vez la juventud ecuatoriana es más tocada por un flagelo como es las drogas. Estos temas son los que tenemos que debatir. Otro tema, la desnutrición infantil crónica, que ahora sí veo que el gobierno actual lo está hablando y lo ha cogido, y en buena hora. Eso lo trajimos nosotros al debate justamente en primera vuelta. Esos son los temas que como sociedad tenemos que estarlos debatiendo, discutiendo y aportando con ideas. Por ejemplo, seguridad. Ahora mismo se habla de 24 muertos en la cárcel de Guayaquil, 42 heridos. Todos los días hay muertos en las cárceles de nuestro país y todos los días hay sicariato y muertes, sobre todo en la costa ecuatoriana. Javier, lo que queda claro es que ustedes buscan que el CAL apruebe este proyecto, lo pase al Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí ustedes debatirán. Pero la gente quisiera saber si ese retroceso que se habla, ese oportunismo que se habla, será muy debatido por ustedes y no darán paso pues al asunto de la precarización laboral, por ejemplo, Javier, así frontalmente. A ver, nosotros lo que buscamos es institucionalidad y por lo tanto, este proyecto de ley primero tiene que pasar por la unidad técnica legislativa. Si es que ellos dicen que no es inconstitucional, que sí puede, ese proyecto de ley es pertinente, entonces luego pasa al CAL. Si está en el CAL, sí, claro, nosotros permitir que pase al Pleno, porque lo que no podemos es quedarnos con una asamblea que no pueda permitir debatir. Eso es un parlamento. Los asambleístas tienen que debatir y aportar a la ley, no simplemente decir, aquí la paramos y ya no puede progresar. Ese proyecto de ley, que tiene muchísimas falencias, no puede ser viable que los ecuatorianos no lo podamos aportar. Y quien tiene que aportar es la Asamblea Nacional con los diferentes 137 asambleístas en debate. Entonces nuestra posición es, si es que la califican, que si es constitucional, ok, entonces luego permitamos que el CAL la pase para que en el debate se enriquezca. Como está, evidentemente no estamos de acuerdo. No buscamos una precarización laboral. La izquierda democrática, la socialdemocracia, siempre ha sido el principio de defender derechos, no de coartar ningún derecho. En todo caso, todo está por verse y todo está por analizarlo. Y sin miedo a la muerte cruzada y sin miedo a la consulta popular, Javier. Con esto vamos terminando. Mira, más que miedo es, y aquí es la reflexión que quisiera dejar, ¿es eso pertinente en este momento para nuestro país? Lo que yo dije hace un momento, la muerte cruzada no puede ser utilizada como un elemento de chantaje. No puede ser que pueda ser como medir fuerzas.
La consulta popular, algo virtuoso en democracia, no puede ser utilizada como un elemento de si no haces lo que yo quiero, entonces voy por esta vía. O sea, no es justo que tengamos un gobierno que esté llevando a la institucionalidad del país a una esquina. Ojalá que el gobierno reflexione y se dé cuenta de que para que le vaya bien al gobierno, también tiene que irle bien a la Asamblea Nacional. Aquí no son contradictores. Ambos poderes del Estado tienen la misma urgencia de apoyar a sacar adelante nuestro país, no en la confrontación, sino en el aporte y en el debate. Entonces, que no sea el diálogo de la muerte cruzada, que no sea el diálogo de la consulta popular, y más que el adjetivo de miedo, aquí lo que tenemos es que invitar a la reflexión. Si es que cualquiera de estos dos elementos nos sirven en este momento que con tanta dificultad estamos tratando de recuperar institucionalidad en nuestro Ecuador. Javier, terminamos con esto rapidísimo. Javier Herbas dice que está empecinado y emperrado en ser presidente y no ser alcalde. A ver, dígame la verdad. Con total franqueza, Fernando, no estoy emperrado ni empecinado en ningún cargo público. Yo no me meto en la política buscando un cargo público. Yo me meto en la política porque no me puedo quedar quieto en ver cómo el país que adoro, el país que me ha dado a mí las oportunidades de cumplir mis sueños y que yo le debo al país, quedarme quieto, y por eso salgo de la comodidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día, por la incomodidad de la política, porque vaya que hay que cambiar muchas cosas en la política, como es la toxicidad con la cual en este momento todavía tanto los políticos como los ciudadanos se dejan llevar por estas confrontaciones. Eso tenemos que parar los ecuatorianos. Lo que sí te puedo decir es que hay mucho por hacer y lo que he dicho es que porque eso lo dije siendo candidato, y yo pienso que la consistencia tiene que ser algo fundamental, más allá del tema político, en cualquier aspecto de la vida. Lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces, tiene que haber consistencia. Yo dije cuando era candidato que yo no sería candidato a alcalde en las siguientes elecciones, porque justamente uno de los mecanismos con los cuales nos atacaban era que, como ya habíamos tenido un alcalde que previamente había sido candidato a la presidencia, que yo pensaba hacer lo mismo. Con esa frontalidad de decirte, yo no seré candidato a alcalde en las próximas elecciones para la alcaldía, pero sin duda estaré siempre trabajando por el país. Que si seré candidato a la presidencia, el futuro es incierto, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo sí estoy convencido que nuestro país lo que necesita es un gobierno socialdemócrata, un gobierno que más allá de un eslogan es un pensamiento que exista justicia social con libertad. Muchas gracias. Hemos escuchado al empresario, al industrial y al político líder de la izquierda democrática, Javier Herbas, es candidato a la presidencia de la República. Estaremos conversando porque esto recién comienza, mi querido Javier. Muchas gracias por la deferencia a Gafa TV y a Pensamiento Crítico. Buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo a todos y que sigamos todos aportando al país. Muy amable, señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de este día martes 28 de septiembre del 2021, conversando con Javier Herbas, el candidato de la izquierda democrática a la presidencia de la República. Volveremos el día de mañana para seguir conversando y reflexionando en voz alta respecto a los temas que nos interesan y que preocupan a todo el país. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.